Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos, Misael, esposa. Bienvenidos a todos. Por ahí atrás, hace mucho que no los miraba. Jonathan, bienvenido. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, ¿está bien? ¿Cómo trajeron Biblia? ¿Sí trajeron Biblia? A ver. Eso, muy bien. Bueno, no sé si traigan la aplicación, dijo el pastor, pero bueno, vamos a confiar que sí. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, y otra vez vamos a leer el verso 27, nos quedamos ahí, estamos viendo todavía los dones que están revelados ahí en la palabra de Dios. Primero a los Corintios 12, verso 27. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando lleguen por ahí. Primero Corintios 12, 27, ya estamos ahí, ¿verdad? Dice, Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hasta ahí. Hoy vamos a ver el tema de milagros, los que hacen milagros según la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a orar. Yo le pido por favor que oremos, que ore por mí, yo oro por ustedes, ¿sí? Señor, muchas gracias esta tarde. Gracias por tu bondad y tu paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos llegar aquí, Señor, por permitirnos adorarte, exaltarte a través de los cantos, a través de nuestra disposición de llegar a tiempo, Señor. No venimos aquí, Señor, para agradar al hombre, al ojo. No venimos aquí, Señor, porque queremos cumplir con un horario, porque asumo que solamente soy cristiano y tengo que estar aquí. Venimos aquí, Señor, porque queremos agradarte, porque queremos aprender de ti, de tu palabra, porque queremos recibir instrucciones, porque necesitamos, Señor, tu dirección, tu guía, porque necesitamos edificarnos. Permítenos, Señor, agradarte esta tarde a través de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor. Yo necesito tu ayuda, yo necesito tu dirección para poder exponer tu palabra, Señor, con temor, con temblor, Señor, y dependiendo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues dice milagros. Aquí hay algo muy interesante. Como ustedes bien han estado al pendiente de las enseñanzas, recordamos a manera muy breve que aquí los apóstoles, los apóstoles de la primera iglesia, ya no hay tales apóstoles para establecer doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Ya no hay tales apóstoles, ya no establecen doctrina. Profetas, no hay profetas como en el Antiguo Testamento para establecer cosas de parte de Dios ni revelar cosas nuevas. Eso ya quedó cerrado desde el canon, desde que se cerró el canon de las Escrituras. Sin embargo, se puede ejercer dentro de todo lo que estamos aprendiendo, pero en este concepto que estamos leyendo aquí, en este contexto de la palabra, aprendido. Y ahora, y la semana pasada el pastor enseñaba sobre los maestros, y hoy pues vamos a ver a qué se refería Pablo con los milagros. ¿Está bien? ¿Alguna vez le tocó a usted escuchar o leer o todavía en alguna publicidad, alguna campaña donde dice días de milagro? A ver, levante su mano. ¿A alguien le ha tocado ver eso? Todavía, ¿verdad? Es una publicidad. Días de milagro, ¿sí o no? No, perdón, noches, andaba en el día yo. Noches de milagros, ¿verdad? Campaña de milagros. Miren, ese argumento se derriba muy rápido con la palabra de Dios. Dios es soberano.
Él es el único hacedor de milagros y ninguno en esta tierra puede mover la agenda de Dios. O sea, yo no le puedo decir al Señor, Señor, el 29 de julio vas a, ahí te encargo, no, porque tengo noche de milagros y necesito milagros para ese día. No se puede, hermanos. ¿Sí? Alguien por ahí dijo acertadamente, si los milagros, como en la primera iglesia, ahorita voy a definir, no se asusten por lo que voy a decir, si los milagros, maravillas y prodigios, como en el primer siglo, antes de que se cerrara el canon, estuvieran activos de la misma manera, de la misma intensidad, de la misma naturaleza, entonces, ¿por qué habría enfermos? Entonces, ¿por qué no va toda la iglesia a los hospitales? Si el don está así como fue en la primera iglesia. Ahora, no se asusten, no me vean feo, ahorita vamos a ver, todavía Dios opera en milagros, así que ya puede decir, ¿sí? Vamos a ver, ir viendo a la luz de la palabra de Dios. El punto es que, para empezar, no podemos agendar a Dios, no podemos doblarle la mano con ayuno, ni con oración, ni con obediencia. Yo no le puedo doblar las manos a Dios para decirle que haga lo que yo quiera. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Para que intervenga. Una vez que entendemos, y necesito, forzosamente va a tener que tenerme paciencia, pero necesito hablar un poquito o establecer un poquito la base de la providencia de Dios. Esto no viene en la Biblia, providencia no, es la intervención de Dios. Porque una vez que entendemos que Dios es el creador todopoderoso, tenemos que concluir también que Él preserva y que Él gobierna todo el universo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Pues esta palabra de providencia se ha utilizado por los estudiosos de la Biblia a lo largo de muchas generaciones solamente para hablar de las relaciones continuas de Dios y su creación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros no establecemos ni creemos en el deísmo, que enseña básicamente que Dios creó al mundo y que luego esencialmente pues lo abandonó. Tenemos que tener cuidado con esa idea. Dios no creó la creación y se fue y dijo, ahí se le echan. No, eso no está en la Biblia. Entonces, tampoco creemos en el panteísmo, que el panteísmo enseña, por grosso modo, que la creación no tiene una existencia real distinta en sí misma, es decir, que nada más es una parte de Dios y ya, la creación es parte de Dios, del todo. No, no creemos eso. Creemos entonces en la providencia de Dios que enseña, escuche bien, que aunque Dios se relaciona activamente e interviene en la creación en cada momento, la creación sigue siendo de Él y Él la gobierna y Él la sustenta, ¿sí? Sí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, tampoco creemos en la casualidad o el azar, que esto determina, ni en el determinismo, ¿no? Que básicamente esto significa que Dios es un Dios que no es personal y que Él no está interesado en su creación o que todas las cosas que suceden ya están determinadas por el determinismo o están determinadas no por Dios para que sucedan así. Entonces, y que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Y podemos ver todas las cosas que pasan, terremotos, tsunamis, huracanes, todas estas cosas. Dios no tiene nada que ver en el asunto, es que nosotros la hemos contaminado. Mire, hermano, no andemos diciendo eso, ¿sí? Que viene un huracán, hombre, es que como echamos tantas botellas de Coca-Cola al malecón, por eso vienen los huracanes. Los huracanes están desde el inicio. Lea la Biblia. Son un montón de versículos donde habla de los huracanes. Desde hecho, del libro más antiguo, que es Job,
Dice él dice, aquí se me dejó venir un huracán, nada más que le llaman de otra manera. En el tiempo del apóstol Pablo también le llamaban euroclidones. En el tiempo en el Antiguo Testamento con otros autores les llaman viento borrascoso, les llaman, infinidad de nombres, pero yo busqué la palabra original y habla de huracán, tempestad, tormenta, lluvias, trueno, todo lo que sabemos que... ¿Cuántos le ha pegado un huracán? ¿No? Entonces, nosotros no creemos en estas cosas, sino creemos en la providencia de Dios. Es decir, Dios está al tanto de su creación, la sustenta y la gobierna, y Él es el que permite o no permite que sucedan las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 135, verso 5, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses, todo con D minúscula, ¿no? Dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, Él hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él, ¿sí? Salmo 104, verso 13 y 14 dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. ¿Quién lo hace eso? Dios, ¿no? Entonces podemos definir entonces la providencia de Dios como Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando para sustentarlas. Él coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúan. Él las dirige para que cumplan los propósitos que le asignó a la luna, al sol, a las estrellas, a los meteoritos, a los huracanes, a todo. Él, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que Él permite o no permite, Él actúa o no actúa en eso. Él es el dueño. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cualquier consideración de que tengamos nosotros, ¿no? Sobre los milagros, sobre las sanidades, sobre las intervenciones de Dios, hermanos, cualquier consideración que tenemos siempre está relacionado, escuche bien, a la providencia de Dios, ya que Dios mismo ejerce un control sobre su creación, continuo y soberano, sobre toda su creación, sobre todo el universo. Es decir, en el universo, precisamente en el cosmos, ¿qué hay? Lo acabo de decir, ¿qué hay en el cosmos? Orden. Eso es lo que significa cosmos, orden. Pues ¿quién mantiene ese orden? Dios. ¿Sí? Entonces, los tsunamis, repito, los terremotos, huracanes, las tormentas, los meteoritos, están bajo su control y hasta donde Él permite y Él quiere y Él hace. Isaías 45 habla muy claro de esto, ¿no? Hay una definición, ¿no? Si pudiéramos definir milagros o un milagro, créanme que estuve leyendo bastante sobre esto y tomé como referencia a los eruditos más prominentes de hoy, recomendados. Es que un milagro es una actividad de Dios de tipo menos común, en el cual Dios despierte el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Solamente es una definición, ¿sí? Ahorita no nos vamos a ir a solamente milagro es que yo venía caminando y le dije, Señor, quiero ver un perro de color café, y lo volteé y lo miré. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esta definición toma en cuenta que lo que entendíamos antes sobre la providencia de Dios, mediante la cual Dios preserva, controla y gobierna todas las cosas, está considerada aquí, que el milagro es una actividad de Dios
no tan común o no común, en el cual Dios, a través de este milagro y de muchas cosas más, despierte el asombro y sorpresa de las personas para revelarse, para dar testimonio de Él mismo, de su voluntad, de su persona, de quién es Él. No se desespere, discúlpeme por los datos, bueno, no me disculpe por los datos, pero ahorita se va a poner mucho más interesante, que tengo que decir estos datos. Usted, cuando yo digo señales, milagros, empiece donde empezaron los primeros señales y milagros, así portentosos, y recuérdese allá en Egipto, ¿sí? Recuérdese a quién Dios le revela esas maravillas, esos milagros, a Moisés en primer lugar, y a él con propósitos. ¿Está bien? Diga conmigo, los milagros tienen propósitos, ¿sí? Ok, entonces desde el Antiguo Testamento estos siempre tuvieron un firme propósito, escuche bien lo que voy a decir, de exaltar al autor de ellos, de mostrar el carácter todopoderoso de ese Dios. Es lo que le dice a Moisés, eso es impresionante. Tienen el propósito y tuvieron y tienen el propósito de mostrar la soberanía de Dios, de mostrar su autoridad, de mostrar su misericordia, de mostrar pues sus atributos, ¿no? Su bondad, su fidelidad a sus promesas, de mostrar su gloria. No olvidemos que ese es el principal propósito, no el beneficio del hombre. Y no siempre los milagros son para beneficio del hombre. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. ¿Está bien? Porque luego tenemos la idea de que los milagros solamente benefician al hombre, ¿no? ¿Recuerdan a Moisés las señales y las maravillas? ¿Se acuerdan? Pregunta, ¿beneficiaron a todos los hombres? ¿Sí o no? ¿Tenían el propósito de beneficiar a todos los hombres? ¿Verdad que no? Bueno, quien diga lo contrario, la palabra de Dios dice que no. O sea, esos milagros tenían un propósito de juicio también, ¿sí? Y de beneficio para un pueblo. Okay. Entonces tenemos que ir, mis hermanos. Yo sé que a lo mejor teníamos, mire, el concepto de la propaganda, ¿no? De lo que recibimos en esa campaña de propaganda de ven por tu milagro. ¿Tienes fe? Ven por tu milagro hoy. ¿Qué es lo que quieres? Ven por tu milagro. Esas campañas, hermanos, no son bíblicas. Así, en esa actitud, en ese sentido, no son bíblicas. Porque ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿sí? Entonces, recuerde, los milagros no siempre operan y se manifiestan para beneficio del hombre, sino pueden traer juicio y también puede traer beneficio, pero en principio se mostraron, según la Biblia, para mostrar a Dios, la gloria de Dios y sus propósitos y sus planes. ¿Está bien, hermanos? Ok, entonces, de nuevo, la idea más correcta del milagro es, o si se pudiera definir, es que esta idea apunta al poder de Dios en acción para despertar asombro y admiración de los seres humanos. Fue bien interesante. Miren, le voy a poner un ejemplo. Me acordé había no es lo mismo, mis hermanos, que yo me asombre porque se me quitó el dolor de cabeza a que yo me asombre porque Dios me sanó de cáncer. Ya podemos tomar una diferencia de un milagro y de una sanidad, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo que Señor, pues provéeme un trabajo, a decirle, Señor, provéeme tal trabajo que necesito porque tengo esta necesidad específica y no tengo otra opción, solo necesito cierto trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Pero les digo algo, esto va bien amarrado a la providencia de Dios, a su cuidado, a sus planes, a sus propósitos. Entonces, despertar el asombro, la admiración en el hombre tiene propósitos, ¿sí? Estos milagros tenían propósitos. Hay tres términos, hermanos, muy relacionados al milagro, a los milagros. Son señales, uno de esos son señales, y en hebreo la palabra es od,
y en griego es semeion, que significa algo que apunta a otra cosa o la indica, especialmente con referencia a los milagros, ¿no? Dice, y que lo que hace es indicar, la actividad y el poder de Dios. Sí, o sea, es decir, el milagro no es para asombrarnos del milagro en sí mismo. ¿Me doy a entender? El milagro es para asombrarnos ¿de quién? Del autor del milagro y del propósito que ese autor está deseando revelar. Para eso es el milagro, pues. No es para decir, ¡wow, qué milagrazo! No es para eso. O sea, sí pasa, ¿no? Pues claro, ¿no? Pero ese no es el propósito, hermanos. Hay personas, y varios de los que estamos aquí lo sabemos, hay personas que por muchos años, a mí me tocó verlos porque les digo la verdad, nada más los miraba en ciertas campañas. Y a mí me tocó, estaba recién convertido, me tocó ir a 2, 3 campañas de esas de donde promocionaban milagros, ¿no? Y es curioso porque siempre mirabas a las personas que iban por su milagro. No iban por la palabra de Dios, no iban por Cristo, iban por su milagro. No iban por perdón de pecados, iban por su milagro. Yo le pregunto algo, ¿usted cree que en el tiempo de Jesús pasó eso? ¿Creen o no? ¿Está en la Biblia o no? Sí, ¿verdad? Una vez a tal modo el Señor miró los corazones de ellos y les dijo, ustedes me han seguido porque tragaron como unos animales. Miren, la palabra original así dice, tragaron como bestias, por eso me siguieron. Nada, el pastor nunca nos ha dicho así y espero que todavía no, ni nadie, ¿no? Pero estamos siguiendo al Señor no por milagros, no por lo que hace o no hace, sino por quién es Él, por lo que ha hecho por nosotros desde la cruz, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esta definición primaria de milagros en el griego y en el hebreo significa algo que apunta a otra cosa, que indica la actividad y el poder de Dios. Esto es lo que decía Pablo sobre los milagros. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, sea sincero. ¿Quiénes desean un milagro? ¿Sí? Ahorita vamos a ver con la Biblia quiénes pedían milagros y señales. Los atrapé, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ok, bueno, antes de eso, ahorita vamos a llegar allá. Aquí lo tengo, por eso me traje la palabra aquí escrita. Fíjense bien, ¿alguien desea un milagro? Escuche bien, es en serio, de salud, económico, un milagro escolar, de eso que no le gusta estudiar, pues milagros escolares. ¿Alguien le gustaría decirle, Señor, yo necesito un milagro? Por ejemplo, que todos estos gancitos, galletas, paletas, frappés, tostitos, etcétera, no me hagan daño. Que, Señor, pido el milagro que transformes a mi esposo o a mi esposa. O bueno, pues, al predicador. Milagros. Fíjense bien. Yo sé que nos da risa, hermanos, pero a veces nuestro corazón y nuestra actitud piden esto. Milagros de salud, milagros económicos, milagros escolares. Queremos un milagro, que nuestro cuerpo esté como Arnold Schwarzenegger en sus mejores tiempos, comiendo esto. No va a pasar, hermanos. Miren, nuestra cintura da testimonio de eso. ¿Sí o no? No, es en serio. Ok, es mejor pedir eso, es mejor pedir un milagro, es mejor pedir eso que cuidar, por ejemplo, el cuerpo, ¿verdad? Que comer bien, es mejor pedir el milagro que ser administrados y pagar las cuentas. ¿Verdad que sí es mejor pedir el milagro económico? Es mejor pedir el milagro que aprender paciencia y rendir el orgullo en cuanto a la relación con la esposa y el esposo. Es mejor pedir un milagro. Es mejor pedir un milagro que rendir mi exceso de amor a mí mismo, que cambie a los demás, que cambie las circunstancias, en vez de cambiarme a mí conforme al carácter de Cristo. Pero es mejor un milagro.
¿Usted cree que eso es correcto? Yo sé que pues no se oye muy lindo, ¿verdad? Ya nos dejamos de reír todos. Pero el ser transformados al carácter de Cristo es el objetivo final de lo que pasaba, de los milagros, de las sanidades, de lo que pasaba en la primera. Ese es el corazón de Dios, es el deseo de Dios. Que lo veamos a Él actuando, que lo veamos a Él detrás de todo eso, ¿sí? Pero no podemos pensar como acabamos de describir ahorita, que los milagros tienen ese propósito o ese uso, ¿sí? Entonces, pues sí, ser cambiados conforme al carácter de Cristo duele. ¿A cuánto le duele que el Señor trate con usted? ¿Verdad que nos duele? Duele y tiene un costo, se paga con la muerte de mí mismo, a cambio de su voluntad. Bueno, dicho esto, vamos a leer Mateo 12, 38 al 40. Dice, verso 38 de Mateo: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciéndole al maestro, a pesar de ver todo lo que veían, fíjense lo que le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Estará el Hijo del Hombre? Sí, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Miren, no es nuevo que la generación incrédula demande señal. Lo vemos desde tiempos bíblicos. La generación incrédula y perversa demanda, exige señal. Señor, haz esto por mí, si no, no voy a ir a la iglesia. ¿Alguien de aquí hemos dicho eso? Señor, que me hable, me salude el pastor, el hermano Rodolfo, el Jonathan, el Pedro, si no, no voy a ir a la iglesia porque no me saludó. Vamos a ponerlo más real. Señor, ¿por qué no me das lo que necesito? Yo quería esa camioneta de lujo. Yo la quería. Yo quería ese trabajo. Yo quería ese sueldo. Yo quería esa esposa. Yo quería ese esposo. Y mira lo que me diste. Miren, hermanos, no lo decimos, pero a veces lo manifestamos. La generación incrédula demanda señal. Dame una señal, Señor, dame una señal. Milagro, Señor. Pero es más fácil pedir eso, hermanos. Ya lo vimos ahorita. Ok, entonces escuche bien, estos milagros por los apóstoles y por los profetas y por los hermanos de la primera iglesia, cuando todavía el canon no se cerraba, autenticaban el propósito del Señor, la palabra de Dios entre las personas de ahí del primer siglo. Ustedes, Jesús mismo, una ocasión se acerca con él, Nicodemo, ¿se acuerdan? Le dicen: ninguno puede hacer las señales que tú haces. Nadie puede hacerlas si no está Dios con él. O sea, tú vienes de Dios. Lo mismo decían de Juan, ¿sí? Y cuando los hermanos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ahí pasan todos estos milagros y estas maravillas de Dios, y hablaban también los que no sabían hablar ni griego ni koiné en ese tiempo, como el castellano de nosotros, estaban hablando en otros idiomas, ¿se acuerdan? Entonces tenía el propósito, porque los alrededor, dice, se convirtieron un montón, porque los oían hablar las maravillas de Dios, y el Espíritu Santo obró en ellos para que ellos se asombraran de este respaldo de que Cristo había resucitado y que el Espíritu, todo lo que el Señor había dicho estaba pasando. Entonces, sí tenía este propósito, mis hermanos, y este beneficio para la iglesia. Así que, bueno, vamos a seguir.
Algo que tenemos que decir, voy a tratar de apurarme, algo que tenemos que decir, ¿qué no hacen los milagros? Escuche bien, los señales o los milagros no producen fe. ¿Sí? No producen fe. La palabra de Dios sí produce fe. Usted puede ver, pues es que está en la Biblia. Los milagros no producen fe, hermanos. Sí autentican la verdad de Dios cuando es proclamada y dan fe de lo que Dios está haciendo y siguen a los que creen y manifiestas son esas obras, ¿no? Pero el punto es que no producen fe en sí mismas. Una ocasión nos compartió, y yo creo que ustedes también lo han visto, han orado por alguna persona, han orado por alguien y Dios haya hecho una obra que realmente era un milagro. Por ejemplo, yo conozco ahorita a una familia, a una hermana que Dios la sanó de cáncer terminal. Yo la conozco hace muchos años y pues ahorita están esas expresiones alejados del Señor. Tremendamente. Y una ocasión, no sé si se acuerdan ustedes, que nuestro pastor Raúl compartía que le tocó orar por una persona y esta persona resucitó. Esa persona había muerto y resucitó. Hasta donde tengo los datos, así es la información. Se levantó entre los muertos y esta persona ¿sabe dónde andan ahorita? No anda en las naciones predicando el evangelio ni nada. Alejado, o sea. Ahora, no son para que nos desanimen estos casos ni para que no pidamos a Dios su intervención, no, sino para que nos demos cuenta que no, o sea, el receptor del milagro no es una garantía de que es salvo o de que va a seguir al Señor, ¿sí? Si no, tendríamos que decir que los más de 5,000 que estuvieron en la alimentación de panes y peces, ¿se acuerdan? Todos fueron salvos. La Biblia no dice eso. Participaron del milagro, ¿sí o no? Entonces, los milagros nos salvan, no guían. No guían, los milagros no guían. Por eso le digo que mucha gente todavía hoy andan siguiendo los milagros. No van a recibir guía de los milagros. Guía la palabra de Dios, guía el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Tengo que establecer esto para luego llegar a lo otro. No garantizan ni muestran la intervención de Dios. No garantizan ni muestran la intervención de Dios según la Biblia. Jesús dijo esto en Mateo 24 cuando dijo: en los últimos días vendrán hombres así, y en los últimos días habrán señales y harán señales mentirosas y engañosas para engañar aún a los escogidos. Es decir, ahí les va, los milagros sí pueden engañar. ¿Cómo la ve? ¿Sí o no? Ahí está en la palabra. Segunda a los Tesalonicenses 2:9. Segunda a los Tesalonicenses 2:9 también habla de aquel inicuo, de aquel del anticristo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás y vendrá con poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tampoco los milagros no se realizan a nuestra manera o por orar con mucha fe. Tampoco es así. Sí están sujetos a la voluntad de Dios y a su soberanía, y vamos a ver por qué con la Biblia. Pablo, ahorita voy a poner los ejemplos, aquí están. Pablo no tenía fe. ¿Sabían ustedes que Pablo no tenía mucha fe? Porque Dios no lo sanó, pues, y a Timoteo tampoco. Y ahorita vamos a ver aquí otros hermanos. Estoy diciendo una ironía, ¿no? Entonces, el punto, lo que quiero enfatizar es que los milagros no están supeditados a mi fe. De que, si tengo fe, si viene el milagro, si no tengo fe, no viene el milagro. No. Entonces, otro aspecto de los tres que la Biblia menciona de manera general, vimos ahorita señales. La otra palabra es maravillas. Las maravillas en hebreo está muy chistoso, es moped, y en griego es teras. Dice, es algo que hace que las personas se asombren o se aturdan. Una maravilla de Dios. Lo vemos mucho en la intervención de Dios con los profetas, ¿se acuerdan? Con Elías, con Eliseo, con Moisés,
lo que sucedió con estos hermanos, con los habitantes de Jericó, los muros, ¿se acuerdan? O sea, estas intervenciones de Dios, estas maravillas de Dios, tenían ese propósito, que las personas se asombren o queden aturdidas. No aturdidas de sordos, es una expresión para decir, ¿cómo pasó esto, no? ¿Cómo pasó esto? No, esto era imposible. ¿Le ha pasado eso? No, a nadie, ¿no? Qué incrédulos son, hermanos. Ok, maravillas, milagros o prodigios también. La palabra hebrea es geburá y en griego es dunamis, que también es milagros. Dunamis es la palabra que estamos leyendo ahorita ahí en 1 Corintios. Dunamis es demostración de gran poder, especialmente poder divino, ¿no? Hablando de los milagros, a menudo estás relacionado a señales milagrosas y prodigios. Alguno de estos pasajes, de estos ejemplos están en Éxodo 7:3, Deuteronomio 6:22, Salmo 135:9, Hechos 4:30, Hechos 5:12, Romanos 15:19 y muchos más. Además de estos significados, ¿no? de estos términos para hablar de milagros, y volver a reforzar la idea, los milagros tienen el propósito de despertar el asombro y la admiración de las personas, haciendo ver o indicando que el poder de Dios está actuando. Eso es lo que pasaba cuando Pablo llegaba, cuando Pedro, que de hecho Pedro y Pablo, después de Jesús, son los hombres en el Nuevo Testamento que han sido más usados para señales, prodigios y maravillas, ¿sí? Así que están registradas en la Biblia de una manera impresionante, ¿no? Muertos, resucitados, sanidades, juicios. Ahorita vamos a ver dónde Pablo operó en este milagro para juicio, No se la esperábamos esa, ¿verdad? Yo tampoco la esperaba. Así que ¿cuántos quieren un milagro de ese tipo? Nadie, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia es la que frecuentemente y siempre nos va a decir en todo su contexto, que Dios mismo es el que realiza los milagros o cosas maravillosas. El Salmo 136:4 dice, Dios es el único que hace grandes maravillas. Salmo 72:18, el canto de Moisés dice esto, ¿quién, Señor, que se te compara entre los dioses? Es una pregunta. ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Éxodo 15:11. En la iglesia primitiva, los apóstoles y otros que predicaban el evangelio también, discípulos, creyentes, realizaron muchos de estos milagros que asombraron a las personas y que dieron confirmación del evangelio que se estaba predicando, ¿sí? Hechos 2:43, Hechos 3 del 6 al 10, Hechos 4:30, capítulo 8 del verso 6 al 8, capítulo 13 del verso 9 al 40, capítulo 13, perdón, y no es capítulo 13, es verso 13, capítulo 8, capítulo 9 del 40 al 42. Bien, fíjense bien, de la misma manera en Gálatas 3:5, Pablo les dice a los hermanos, porque también había milagros ahí, no solo por los apóstoles, aquí está en la Biblia. Entonces, donde les dice, les pregunta, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, les pregunta, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? ¿Se da cuenta cómo los milagros y las obras de Dios confirman el mensaje? O sea, los milagros confirman el mensaje.
Es decir, no está separado del mensaje. Cuando Pablo les dice a los Gálatas, a ver, ¿por qué el Espíritu Santo hizo milagros entre ustedes, ¿no? Fueron usados ahí entre ustedes, hubo milagros. ¿Y por qué fue? ¿Por qué llegó esto? ¿Por las obras que ustedes hicieron o por creer en el mensaje del Evangelio? Es decir, ese era el resultado, pues, de creer en el mensaje. Autenticó el mensaje. Entonces, eso es lo que la Escritura dice. ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando dice, les decía ahorita el ejemplo, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él? Juan capítulo 3. La mujer samaritana en Juan 4:29 dice, fíjense los propósitos, es bien interesante. Dice la Escritura que ella fue y contó, dice, él me reveló todo, mi vida, y dice la Biblia que muchos creyeron. ¿Se da cuenta del propósito? El paralítico Eneas en Hechos 9:35 dice también que se supo de él, que fue sanado y que la noticia llegó a Lida, a esa región, y a Sarón, y muchos creyeron en el Señor. Fíjense bien. Tabita, que es esta hermana, fue resucitada, estaba muerta, fue resucitada, y en el mismo capítulo, en el verso 42, dice que esta noticia llegó a Jope y que muchos creyeron. ¿Se da cuenta el propósito? Creer en el Evangelio, creer en el mensaje, creer en el mensaje, creer en el Evangelio. Propósito principal revelado en la palabra de los milagros. ¿Se acuerdan cuando había en Juan capítulo 9 un ciego de nacimiento y le dicen, oye, pero ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dice la Escritura? Ninguno. ¿Sino para qué? Esa sanidad, ese milagro. Entonces, aquí viene el milagro con la connotación de juicio. Cuando Pablo llega a predicar, creo que fue una isla, no me acuerdo bien en dónde fue, pero está en Hechos 13. Llegó ahí y estaba con el, ¿cómo se llama con el procónsul de ahí, de esa ciudad, y él estaba predicando y dice que estaba Elimás el mago. ¿Se acuerdan de Elimás el mago? Que estaba ahí, que le estorbaba y le decía, no es cierto, es mentira, no, y ahí no sé qué más le estaría diciendo. Y dice que, o sea, el Pablo no le dijo, bueno, está bien, con permiso, ahí nos vemos. Dice, hijo del diablo, hijo del infierno, te vas a quedar ciego, le dice, por un tiempo. Estás estorbando la obra de Dios. Y ahí obró eso, un milagro, pero para juicio. ¿Cómo la ven? Que no vayan a orar por nosotros por milagros de ese tipo, ¿no? Entonces, quiero leer un comentario que hace Francisco La Cueva, y dice, fíjense bien, no se vaya a asustar, por favor. Milagros. También se ha considerado antes, recordando que es la capacidad sobrenatural para hacer prodigios, como resucitar muertos, el ejemplo que acabamos de dar en capítulo 9 de Hechos, producir ceguera. Era un don necesario, escuche bien, en los tiempos apostólicos para producir las señales mesiánicas que manifestarían la realidad de la resurrección de Cristo, cuestionada por muchos, abiertamente negada por los judíos, ¿no? Y como una locura para los griegos. Cumplida la misión en tiempos apostólicos, no está operativo como entonces. Quiere decir que sigue operando, no se asusten. Esto no significa que Dios no obre milagros y prodigios ahora, en ocasiones cuando Él quiere, en respuesta a la oración de los suyos, obrando milagros por medio de personas, pero no como un ejercicio habitual de don. Repito, no es una contradicción. Si fuese un don, pudiésemos participar todos y no solamente nosotros. Pudiéramos decir, voy a ir porque tengo el don, a ejercerlo en los hospitales, en las salas de oncología, para que todos sean sanados. Cosa que sí sucedió con los apóstoles y con Jesucristo, y que no hay un registro histórico de que haya sucedido con la misma
¿cómo lo podemos decir? Con la misma, sí, con la misma manifestación. ¿Por qué? Porque el canon no había sido cerrado. Ahora, no estoy diciendo que no hay milagros. Yo degusté de un milagro hace 22 años y no fue la salvación solamente. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía cada año, porque fue cada año, varias veces estuve grave en el hospital por insuficiencia respiratoria, varias veces. De hecho, yo me acuerdo de varias de esas. Y pues yo no me habían dado de todo y pues cada año sabía que me iba a poner grave. Cuando el Señor me alcanza, todavía un año antes estuve bien malo, cuando el Señor tiene misericordia de mí me alcanza, yo lo primero que vino a mi mente cuando escuché y vi en la palabra que Dios hacía milagros, ¿qué cree que fue lo que le pedí? Que me sanara. Y Dios obró en sanidad. Yo le dije, Señor, si tú puedes y quieres sanarme, sáname. Yo creo que tú me puedes sanar. Y una hermana se acercó y me dijo, déjame orar por ti, vamos a orar. Dios te puede sanar, ¿sí? Y desde esa fecha hasta acá, 22 años, y jamás he vuelto a tener ese problema. ¿Me doy a entender, hermanos? Solo que sí quiero, pues, no dejar esta en el aire o una confusión, que tenían un propósito muy especial estos señales y prodigios que hubo ahí, como sucedió en Egipto. Si usted dice, no, bueno, vaya entonces allá con el presidente de la República y échele ranas ahí en el gobierno y moscas y todo eso. No, hermanos, es decir, tienen sus propósitos y tenemos que seguir orando por esto, ¿sí? Que Dios obre, que Dios intervenga de manera sobrenatural. Amén. Si no pasa, no diga, no tengo fe y deje de orar. No, ahorita vamos a ver cómo debemos de pedir, ¿sí? Porque sí queremos seguir pidiendo, ¿está bien? Ahora, algo que tenemos que decir de esto es que el milagro, escuche bien, está supeditado, está sujeto a la soberanía de Dios. Ejemplos bíblicos, aquí le van. Segunda a los Corintios 12, verso del 7 al 9, le quiero decir algo. Pablo sufría de una enfermedad que lo atormentaba. ¿Tenía fe o no tenía fe? Entonces, si tenía el don de milagros, ¿por qué no fue sanado? Pregunta. Por todo lo que hemos tratado de mencionar y ver a la luz de la palabra. Ahora, ahí les va otra. Timoteo, 1 Timoteo 5:23, le dice, toma un poquito de vino, ¿por causa de qué? Tu estómago. ¿Y por qué causa también? Por tus frecuentes enfermedades. Pero no tenía fe este brother tampoco. ¿Cómo la ven? Y no obraba en sanidad entonces, ni milagros. No, pues Dios a ellos no les quiso hacer milagros. No, hermanos, está sujeto a la soberanía de Dios y a sus propósitos. ¿Está bien? Ok, vamos a otra más. En el tercer viaje misionero de Pablo, Filipenses 2:26. Perdón, no. Otro ejemplo es la enfermedad de muerte de Epafrodito. Epafrodito, un colaborador fiel, amado por Pablo, dice él, yo me tuve que venir y lo dejé enfermo de muerte. Perdón, estuvo enfermo de muerte. Estuvo enfermo de muerte. Y gracias a Dios la libró, no, apenitas. Porque Dios no lo sanó así, de un milagro. ¿Por qué? Trófimo, a este es el que le iba a poner el ejemplo. Trófimo, o sea, atrofiado se oye, ¿no? También como 2 Timoteo 4:20. Aquí sí, en su tercer viaje misionero, este brother, Trófimo, quedó enfermo de muerte. O sea, quedó enfermo, perdón. Lo dejó en Mileto enfermo. O sea, y Pablo dijo, yo me tuve que venir y quedó enfermo. Porque me faltó fe y porque... No, hermanos, tenía sus propósitos y sus planes. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ahí está en la palabra, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Fíjense bien, Dios me sanó, esto ya lo dije, esto en el bosquejo ya está. Ahí lo editan, ¿no? Era una parte del bosquejo aquí, un ejemplo. Entonces, es cierto que Dios siempre puede hacer milagros y curaciones milagrosas, es verdad.
Pero los dones a los que nos referimos ahora, que acabamos de ver ahorita, tuvieron un objetivo muy específico: los portentosos, señales, milagros y prodigios. Sí, aunque Dios sigue operando con milagros. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien dice, no, que no es por falta de fe, bueno, entonces, ¿qué de todo eso? ¿Qué de los registros históricos? Entonces tenían ese propósito, autenticar el mensaje del Evangelio. Si hoy y esperamos y deseamos, y yo oro por cosas que pues tengo un problema en mi cuerpo, oro por el pastor, por su columna, oro por algunos que otros que andan por ahí enfermos, y no les ando diciendo que estoy orando por ustedes, pero lo hago por un milagro, que Dios obre una sanidad milagrosa, porque no se puede hacer gran cosa con las refacciones que traemos mal. ¿Sí? ¿O no deseamos eso? Y voy a continuar orando. Y no me falta fe, por eso no he sanado, no es esa la causa. Creo yo que no es esa la causa, según la palabra. Entonces, fíjense ya por último lo que comenta el teólogo Charles Ryrie. Dice: desentenderse de los medios humanos disponibles para curar, es un ejemplo, y limitarse a orar por una curación milagrosa es como orar por una cosecha y luego sentarse en una mecedora, negándose a plantar o cultivar el suelo. Escuche bien. Desentenderse de los medios humanos disponibles para curar y limitarse a orar por una curación milagrosa es como orar por una cosecha y luego sentarse en una mecedora negándose a plantar o cultivar el suelo. Le doy un ejemplo bíblico, uno nada más. La recomendación de Pablo, que estoy seguro que esa receta se la pasó Lucas, que era médico. Le dijo: toma esto porque tienes varias enfermedades y dilúyelo con agua y no tomes tanto. Yo pienso que le dijo: no tomes tanto agua, tienes que meterle un poquito de vino por causa de tus múltiples enfermedades. ¿Ustedes creen que no habían orado por él, hermanos? De verdad. Entonces, hay cosas en las que Dios va a obrar y esperamos su obra, su providencia, su obra, sus milagros. Pero hay cosas en las que necesitamos tantito sentido común y sabiduría, ¿verdad? Y luego tenemos un dolor de cabeza: Señor, un milagro, quítame este dolor de cabeza. Aguántate el dolor de cabeza, a lo mejor por los rufles con chile que te comiste, tanto químico que traen, ¿sí o no? ¿No? Milagro, Señor, mi riñón. Deja de tomar Coca-Cola y te aseguro que nos vamos a sentir mejor, ¿verdad? Solamente es un ejemplo, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y cualquier duda, cualquier interrogante que surja, allá está el pastor. Vamos a, los que puedan hacerlo, de ponerse de pie. Señor, muchas gracias esta tarde. Muchas gracias. Tu palabra dice que pidamos con fe, no dudando. Y tu palabra también nos enseña, Señor, que pidamos conforme a tu voluntad. Señor, hoy queremos recordar, Señor, que podemos pedir conforme a tu voluntad y que tenemos las cosas que pedimos si están conforme a tu voluntad. Eso dice tu palabra, Señor. Y confiamos en eso. Y creemos en eso, Señor. Y deseamos que tú obres como tú quieras obrar, Señor, y manifestarte entre nosotros. Necesitamos tu obra en nosotros, Señor. Necesitamos tu intervención en nosotros. La seguimos necesitando, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar también que hay
cosas muy prácticas de las que nos demanda, Señor, como el cambio de hábitos, Señor, en lo que comemos, a la hora que nos dormimos, en nuestro sedentarismo. También, Señor, hay prácticas, hay hábitos llenos de sabiduría, Señor, en tu palabra, donde nos dicen básicamente que en vez de pedir milagros, seamos hombres prudentes, mujeres prudentes, que atendemos lo que hacemos, los estudios, el trabajo, las cuentas que hay que pagar. Nuestra relación con nuestra esposa y con nuestros hijos, en lugar de pedir milagros, Señor, en eso, danos sabiduría, Señor, para poder ser buenos mayordomos, para poder ser esposos conforme a tu voluntad, para poder entender que necesitamos rendir y doblegar nuestro orgullo, nuestra resistencia a tu voluntad, Señor. Pero sí es más sencillo pedir una intervención sobrenatural y continuar con los mismos hábitos. De cuántas cosas en tu providencia no nos has salvado y nos has rescatado, Señor, en tantas cosas que nos hemos metido, Señor, y has tenido misericordia de nosotros, pero a veces la consecuencia ahí la tenemos y la dejas para tratamiento de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a aprender de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, de Trófimo, de todos estos hermanos que seguían padeciendo enfermedades, hasta de muerte, dolor, y eran hombres que hicieron señales, maravillas, milagros. Pero tú tienes siempre un plan para tratar con nosotros, siempre, 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 en lo que no tenemos y en lo que sí tenemos. Siempre tienes propósitos para trabajar, particularmente en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros. Guárdanos, Señor, de irnos al extremo, Señor, y de no seguir confiando en tu intervención al orar por nuestros hermanos, al orar por los que estamos enfermos, Señor, pidiendo un milagro, pidiendo una intervención tuya, Señor, en lo imposible para el hombre. Ayúdanos a corresponder a eso, Señor, y ayúdanos, Señor, a corresponder a cuando tú actúas en obediencia, a corresponder en obediencia, Señor, y no malacostumbrarnos y no estar pidiendo que nos salves de las circunstancias en las que nosotros mismos nos metemos por desobedecerte, Señor. Enséñame, ayúdame, Señor, por favor. En mi trato con los demás, pedir que cambies al otro, pedir que cambies a mi hermano, a mi amigo, al que tengo a un lado, cuando no pido que me cambies a mí. Pedir que cambien mis circunstancias cuando yo me debo, Señor, de sujetar a tu voluntad y a lo que estás permitiendo que pase, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y obra, y que nosotros no nos desanimemos, Señor, de seguir pidiendo una intervención tuya, Señor, por todo lo que hemos estado pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si hay algún anuncio, pastor. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado, la madrugada, ¿sí? Y el domingo. ¿Sale? Dios les bendiga a todos y estamos despedidos.